Laura, ¿empezamos? Sí, profe, adelante. Bien. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra cátedra abierta, Filosofía y Crisis Ecológica. Antes de empezar, nuestro agradecimiento a Laura Chendía, nuestra comunicadora, y al personal de UDA Arroba que nos acompaña y nos ayuda para poder hacer esta transmisión. Primero, les cuento que nuestro siguiente encuentro será el 18 de noviembre, no dentro de 8 días, sino el 18 de noviembre. Yo hablaré con ustedes sobre Hume y el cambio climático. Hoy tenemos el gusto de presentarles a las profesoras Adriana María Sanín Vélez y Diana Carolina Sánchez Zapata, profesoras de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos van a hablar de la naturaleza como bien común, avances y retrocesos. Las profesoras están con nosotros hoy como parte del semillero en estudios sobre minería. El semillero en estudios sobre minería es un espacio para la formación investigativa de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Universidad de Antioquia, en el que se posibilita el estudio de la minería y de las problemáticas asociadas a su ejercicio desde una perspectiva jurídica y política crítica, que permite su análisis como una actividad compleja en la que coexisten múltiples tensiones, concepciones de la sociedad, del ambiente, de la política, del panel de la economía y de las relaciones entre las comunidades y los territorios. A partir de una apuesta formativa basada en la enseñanza clínica del derecho, el semillero trabaja por incidir en la defensa de la autonomía territorial a través del estudio de los mecanismos de participación ciudadana y de los ejes de litigio estratégico correspondientes a, primero, comunicaciones, segundo, formación jurídica y política básica, tercero, estudio y análisis de casos, hito, 4, intervenciones, 5, redes y alianzas, y sexto, seguimiento de iniciativas legislativas y a jurisprudencia. Es entonces una alegría para nosotros poder tener a las dos profesoras y al semillero. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y las escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo de agradecimiento muy especial a la profesora Paula por invitarnos a esta cátedra abierta, a todos los asistentes que se conectan y nos acompañan en este espacio de reflexión. El día de hoy la profesora Adriana y yo queremos aprovechar este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a la tendencia global y latinoamericana, en virtud de la cual, mediante diversos textos normativos, se ha venido efectuando el reconocimiento de la naturaleza o ecosistemas específicos como sujetos de derecho, una tendencia que podemos reconocer como un avance frente al reconocimiento de la naturaleza como bien común, pero paralelo a ello queremos situar la discusión en el análisis de algunas tensiones que persisten y que podemos evidenciar en el caso de algunos conflictos socioambientales en Colombia. Entonces, el análisis que vamos a presentar parte como de reconocer
cuáles han sido los fundamentos que han sustentado esta categoría que emerge para replantear el modo de relacionamiento jurídico, social y cultural entre el ser humano y la naturaleza, para posteriormente identificar que, no obstante los aportes que esta figura presupone para asuntos como la sostenibilidad ambiental, para la planeación del territorio, para la intervención de conflictos socioambientales, persisten en todo caso grandes desafíos, como lo mostraremos en algunos casos en los que el semillero ha tenido la oportunidad de participar. Entonces, en primer lugar, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos tiene sus bases en movimientos sociales y ambientales que para el caso específicamente latinoamericano hace parte de las llamadas perspectivas críticas del sur global, al igual que en la recuperación de tradiciones, cosmovisiones autóctonas, que presuponen una relación no jerárquica o de explotación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, la aparición de estas nuevas subjetividades indica una tendencia que trasciende lo jurídico y que amerita un análisis desde otras disciplinas en la medida en que se plantea como alternativa para revisar las prácticas de apropiación de los recursos naturales que son generadoras de conflictos socioambientales y para enfrentar dinámicas como las relacionadas con la desigualdad territorial. Entonces, estas propuestas vienen inspirando ante todo debates que propenden por un cambio de paradigma en diferentes disciplinas acerca de la transformación del pensamiento occidental en la manera de concebir la naturaleza, la interacción del ser humano con ella, y pretenden dar respuestas a fenómenos del mundo globalizado como la pobreza, la exclusión, el cambio climático. Entonces, pero además, digamos que se sitúan hay dos argumentos que tienen que ver con este reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que son que coexisten y que subyacen a este reconocimiento, que son pues el que ha sido denominado por un autor de apellido Martínez, ecuatoriano, el argumento ético, que tiene que ver con la relación de interdependencia entre el ser humano y el entorno, y un argumento pragmático que tiene que ver es precisamente con buscar alternativas que permitan la posibilidad y la pervivencia de la especie humana en la Tierra. Entonces, desde esta perspectiva, la problematización del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, sus aportes y desafíos, se inscribe en el marco de una tensión que actualmente entraña para asuntos como la sostenibilidad ambiental la coexistencia de dos enfoques que son disímiles. Por una parte, esa tendencia que viene siendo incorporada a nivel global en los diferentes ordenamientos jurídicos, que viene siendo acogida para el caso del ordenamiento jurídico colombiano, que declara a la naturaleza como sujeto de derechos, pero por otra parte, el afianzamiento de modelos económicos extractivistas en virtud de los cuales las economías, y especialmente las economías latinoamericanas, siguen fundamentándose en la apropiación intensa de los recursos naturales y por ende de la naturaleza. Particularmente en Colombia, nosotros evidenciamos estas dos situaciones, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos por una parte, y por otra parte encontramos entonces también que desde hace ya varios planes de desarrollo venimos asistiendo a la consolidación de un modelo minero energético que genera permanentes tensiones en el territorio. Y digamos que en ese escenario de tensión, las diferentes figuras de protección ambiental existentes no logran solucionar ese déficit entre la oferta natural de los ecosistemas y las demandas sociales, y en todo caso no se logra materializar el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional. Y en todo caso, en ese escenario de tensión, pues esta tendencia está buscando plantear entonces nuevas alternativas que den respuesta, digamos, frente a estos asuntos problemáticos. Entonces, en ese contexto, volviendo como al tema de los fundamentos teóricos del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, en donde mencionábamos que se han venido afianzando desde diversos movimientos a nivel global, especialmente en América Latina, aquellos movimientos que se han denominado como las epistemologías del sur,
han venido inspirando también debates que propenden entonces por un cambio de paradigma en disciplinas como la filosofía, la antropología, la ecología, la sociología, que llegan entonces y se incorporan al derecho, a la ciencia política, entre otras, acerca de esa transformación que mencionábamos del pensamiento occidental y que se traducen en el llamado giro decolonial, en aspectos como la manera de concebir la naturaleza, la interacción del ser humano, las estrategias de sostenibilidad que permitan garantizar la supervivencia de la humanidad en la Tierra, y diferentes problemáticas. Y en ese sentido, entonces, estos movimientos se asientan en visiones alternativas del desarrollo, como la propuesta ecuatoriana del buen vivir, en un reconocimiento fuerte de la diversidad, del pluralismo, de la interculturalidad, entre otros aspectos que han conllevado a reformas normativas y a la consolidación progresiva de lo que en países como Ecuador, Bolivia, se ha denominado como nuevo constitucionalismo latinoamericano, a través de los cuales se ha venido entonces declarando a la naturaleza como su sujeto de derechos, con fundamento en enfoques filosóficos ecocéntricos, cuya premisa básica es como lo ha, digamos, interpretado la Corte Constitucional para el caso colombiano en la primera sentencia que inaugura toda esta tendencia, que es la sentencia que reconoce al río Trato como sujeto de derecho, cuyo fundamento básicamente es que la tierra no pertenece al hombre y que por el contrario es el hombre el que pertenece a la tierra como cualquier otra especie, y que la especie humana no es más que un evento dentro de toda la cadena evolutiva, pero no es la dueña de las demás especies ni de los recursos del planeta. Entonces, todo esto apunta a una necesidad, pues, como de transformación sociopolítica, jurídica, que sea respetuosa con la naturaleza, con la valoración intrínseca de sus componentes, más allá de su estimación meramente económica. De acuerdo con esta tendencia, entonces, es posible identificar también diferentes corrientes, enfoques, desde la ecología, desde la biología, desde la ética y también desde la filosofía, y también, pues, obviamente desde el derecho, y desde la perspectiva de la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, que fundamentan entonces este reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, los cuales a su vez sirven para su mejor comprensión. Entonces, desde el punto de vista científico, incluso se reconoce desde mediados del siglo XX los trabajos de la filosofía ecologista de Aldo Leopold, de Arnaez, y de este último, precisamente, se caracteriza por distinguir entre un enfoque de ecología superficial y un enfoque de ecología profunda o ecología política. El primero, el de la ecología superficial, entonces parte de una visión antropocéntrica que le otorga a la naturaleza un valor instrumental y tiene como premisa la distinción fundacional entre el hombre y el entorno de la naturaleza, en tanto que el segundo enfoque, el de la ecología profunda, el de la ecología política, promueve una postura ecocéntrica influenciada por tradiciones filosóficas que reconocen el valor inherente de la vida humana y de la vida no humana y la interdependencia entre ambas. Entonces, esta última postura, digamos que básicamente lo que hace es hacer un rechazo epistemológico a la separación entre el ser humano y la naturaleza. Y estos planteamientos a su vez están basados en la biología y en la física cuántica, que permiten además explicar las relaciones intrínsecas y las relaciones complejas que existen entre todos los seres vivientes. De la misma manera, a partir de la formulación de la teoría Gaia por James Lovelock, se plantea que el planeta Tierra forma todo un sistema autoorganizado, vivo, en el que se generan diferentes procesos similares a los que tiene cualquier ser vivo, como la homeostasis, que permite que los seres vivos se autorregulen, que desarrollen ciertas funciones y propiedades de los organismos vivos. Entonces, a partir de esta teoría Gaia, digamos que la teoría Gaia es el resultado de la constatación de la hipótesis Gaia, mediante la cual James Lovelock se propuso comprobar que la Tierra, que incluye la biosfera, es un sistema biológico, dinámico e integral, y eso permitió demostrar que los seres vivos no son independientes, sino que forman parte
de una entidad integrada que además modifica su entorno para crear equilibrios óptimos con el fin de poderse desarrollar mejor. Pero incluso mucho antes de eso, ya Humboldt, a partir de sus viajes, de sus recorridos por los Andes y desde la interdisciplinariedad que le confería su erudición en diferentes campos del conocimiento, había advertido que la naturaleza era una totalidad viva, ¿sí? Y que la propia atmósfera, como lo relata, por ejemplo, Andrea Wolf en ese texto sobre en esa biografía de Alexander von Humboldt, que la propia atmósfera contenía los gérmenes de la vida futura, el polen, los huevos de los insectos, las semillas, y que la vida estaba presente en todas las partes y que los poderes orgánicos estaban siempre interconectados y trabajaban sin cesar. Esto que digamos tiene sus fundamentos entonces en la biología, en la física, en la filosofía, en la química atmosférica, llega y se incorpora al derecho a través pues, de la teoría constitucional, y desde este punto de vista se señala que entonces los procesos constitucionales y legales de países como por ejemplo Ecuador y Bolivia constituyen esfuerzos decoloniales radicales por enfrentar, por ejemplo, problemas de clase comunes en los países del sur global, que reflejan una nueva forma, además innovadora, de interpretar las instituciones típicas del constitucionalismo moderno a partir de mostrar nexos no solamente políticos, sino también epistemológicos entre la diversidad cultural y el medio ambiente. Entonces, en estos países, los derechos de la naturaleza, además, que están planteados desde el texto constitucional y desde leyes fundamentales, como es en el caso de Bolivia, la naturaleza constituye básicamente un pilar del proyecto político del Estado, junto con los principios de la plurinacionalidad, la interculturalidad y el buen vivir. Entonces, la articulación entre la naturaleza y cultura, en lo que se ha denominado como el constitucionalismo andino, se fundamenta en el conocimiento, en la sabiduría indígena, en el caso de Bolivia a partir del llamado Sumac Amaña, y en el caso de Ecuador a partir del Sumac Casay, que pues se traducen como el buen vivir, categorías que establecen entonces una relación híbrida con los cánones propios del constitucionalismo, como los conceptos de nación y cultura, pero en el caso de estos países, la naturaleza o la Pachamama, como aparece mencionado en los textos constitucionales y en las leyes que desarrollan esos aspectos, no es solamente un sujeto jurídico, es ante todo un sujeto político que debe guiar y orientar al Estado. Entonces, esos reconocimientos, aunque toman, en el caso del derecho, ideas del concepto de persona jurídica que existe en el derecho civil y que se entiende como todo ente ficticio capaz de ser sujeto de derechos y de obligaciones, podemos decir que retoman las ideas de la interdependencia de especies que vienen pues desde la biología, como lo veíamos ahorita, pero bajo el presupuesto de que estos sujetos no pueden protegerse exclusivamente porque sean útiles para el desarrollo de la vida humana, sino que la protección del ambiente supera la noción utilitarista y ante todo está dirigiéndose o está apuntando hacia una transformación sociopolítica, jurídica, que sea respetuosa con la valoración intrínseca de los componentes naturales más allá de su mera estimación económica. Esas posturas además han sido calificadas como contrahegemónicas en relación con el derecho occidental, porque irrumpen contra la idea de una nación homogénea que está conformada solamente por hombres que ejercen un poder de imperio sobre las demás especies vivientes. Y se señala entonces que en el caso incluso de Sudamérica, a partir de la experiencia de estos países que les acabo de mencionar, los reconocimientos de la naturaleza como sujeto de derecho trascienden la idea de un Estado multicultural, que la multiculturalidad implicaría la coexistencia de varias culturas, hacia la idea de un Estado intercultural, que implica es un diálogo, una relación, una interrelación entre culturas. Y en ese contexto es que además surge otra categoría de derechos, que es los llamados derechos bioculturales, que son además una respuesta de los llamados estudios postdesarrollistas que plantean
una crisis de legitimidad discursiva de los paradigmas que han estado basados en enfoques verticales y que claramente han fracasado empíricamente frente a los objetivos de protección medioambiental. Entonces, el pensamiento antropocéntrico que ha estado pues instalado, basado en los principios propios del liberalismo, del racionalismo, como la idea de propiedad privada, de libertades individuales, produjo, podemos decir, el desarrollo fragmentado del conocimiento del mundo natural y determinó una relación de los seres humanos con la naturaleza en la que los seres humanos nos hemos creído propietarios de la naturaleza, de todas las especies vivientes. Pero paralelo a eso, los saberes ancestrales indígenas han sido subvalorados por considerar que no se amoldaban a la idea uniforme de los proyectos nacionales ni a los cánones de la ciencia. Y todo eso se afianzó con la revolución industrial, con el fortalecimiento de las dinámicas capitalistas que han justificado la degradación ambiental y que han justificado esa degradación ambiental justamente como necesaria para el desarrollo. Pero entonces en ese contexto es que empiezan a surgir y a emerger todas esas nuevas lecturas, esas nuevas contralecturas de ese relacionamiento del derecho con el ambiente, y esta tendencia latinoamericana y global es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, todos esos reconocimientos de la naturaleza y de la valoración intrínseca van a ir dando lugar a diferentes tipos de declaraciones. Pues yo acá menciono solamente algunas, en realidad son muchas más. Incluso después de la constatación de la hipótesis Gaia, de la formulación de la teoría Gaia, es que se empieza a hablar precisamente de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. Se define el 22 de abril como el Día de la Madre Tierra, y se empieza a consolidar lo que a nivel internacional se comienza a denominar como la jurisprudencia de la Madre Tierra. A nivel global, estos reconocimientos ya, digamos, se encuentran expresados en 23 países que hacen parte de todos, prácticamente todos los continentes, y son reconocimientos que se han ido verificando a través de diferentes textos normativos, ¿sí? A través de las constituciones, a través de leyes, a través de regulaciones locales, administrativas, de diferentes pronunciamientos oficiales. Sin pretensión pues como de exhaustividad, aquí pues traemos como a colación, como simplemente para mostrar como algunos de los reconocimientos de los estados pues como que tienen ese reconocimiento a nivel constitucional en Ecuador, en algunos estados de México, en algunos estados de Estados Unidos, a nivel legal, también en algunas ciudades en Estados Unidos, también en algunas ciudades, en Ciudad de México, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, en el estado de Pernambuco, en Brasil, en Uganda, encontramos diferentes reconocimientos, algunos que reconocen a la naturaleza en su conjunto, otros a la madre tierra, otros a ecosistemas específicos como ríos, lagos, parques nacionales naturales, ¿sí? Y también a nivel judicial y jurisprudencial ha sido muy particular este reconocimiento, ¿sí? Entonces, a diferencia, de hecho, con respecto a este tipo de reconocimientos, a diferencia de Bolivia y Ecuador, en países como México, Colombia y Brasil, las constituciones han seguido una tradición constitucional liberal en la que, aunque se reconocen los derechos colectivos, se ha afirmado el pluralismo, el carácter multicultural de la nación, no hay una conexión directa y explícita entre ese vínculo del ambiente y la diversidad cultural, como les mencionaba ahorita que existe en el caso de Ecuador y Bolivia. Y esa conexión en países como México, Colombia y Brasil ha sido más bien es el resultado de procesos de desarrollo jurisprudencial, en los que por vía interpretativa las altas cortes han desarrollado esas relaciones entre las categorías de ambiente, cultura, entre ambiente y democracia. En Colombia, particularmente, como ya había mencionado, con la sentencia C6222 del 2016 del Río Atrato, no solamente se inaugura en el país el reconocimiento de una entidad natural como sujeto de derechos, sino que se comienza a desplegar una doctrina constitucional de los derechos bioculturales, como aquellos derechos que resultan del reconocimiento de esa
profunda, de esa íntima, de esa intrínseca conexión que existe entre la naturaleza, sus recursos, pero también la cultura de las comunidades étnicas e indígenas que los habitan, los cuales son interdependientes entre sí y no pueden comprenderse aisladamente. Entonces, desde esa perspectiva, esto es muy importante, la naturaleza no puede ser concebida como un espacio prístino, porque no hay una idea de naturaleza desde las cosmovisiones étnicas en las que el ser humano esté ausente. Se alude entonces a los derechos bioculturales para expresar ante todo ese lazo que tienen los pueblos indígenas, pero también otras comunidades con su tierra, con la flora, con la fauna, con los recursos del suelo, con todo el entorno natural, pues como que les es circundante, donde además el concepto de gestión local, el concepto de empoderamiento comunitario cobra una especial importancia. Aquí en estos cuadritos aparecen registrados los reconocimientos que se han verificado en Colombia. En Colombia en total ya vamos por 18 pronunciamientos judiciales y administrativos que reconocen a la naturaleza o a ecosistemas específicos como sujetos de derechos. De esos 15 se encuentran vigentes, 16 se encuentran vigentes. Y un dato muy particular que les quiero mostrar a partir ya de la expresión cartográfica de estos pronunciamientos es que estos pronunciamientos llevados a un mapa implican que comprenden ya básicamente el 72% del territorio nacional, es decir, 82.428 1.536 hectáreas del territorio nacional. Esos pronunciamientos, la mayoría de esos pronunciamientos han sido expedidos por las altas cortes, por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia. Incluso tenemos pronunciamientos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde reconoce a ciertos territorios indígenas como víctimas del conflicto armado y los está reconociendo como titulares de derechos a la reparación, a la restauración, como cualquier otro tipo de víctima, ¿sí? Entonces, y básicamente son reconocimientos que abarcan casi todo el territorio nacional, porque la mayoría de ellos además se refieren a las principales cuencas hidrográficas del país, a la cuenca del río Magdalena, que ven aquí con este verdecito clarito. Aquí ven como tachadito en rojo, esta es la que corresponde al río Cauca, que se superpone con la del Magdalena porque el Cauca desemboca en el Magdalena. Este amarillito es el Atrato. Todo este verde es la Amazonía, porque hay una sentencia que reconoció a toda la Amazonía como sujeto de derechos y la Amazonía abarca varios departamentos del territorio nacional. Hay un decreto de la Gobernación de Nariño que reconoce a todos los ecosistemas del departamento de Nariño como sujeto de derechos. Por aquí se superpone con el territorio indígena Aguá, que fue declarado como víctima por la JEP del conflicto armado. Por aquí podemos encontrar el páramo de Pisba, que también es sujeto de derecho. Por aquí el Parque Nacional Natural Los Nevados. Hay otros ríos, La Plata, el río Tun, pues que son muy chiquiticos y que básicamente quedan como subsumidos por las cuencas del Magdalena, del Atrato, del Cauca. Y está también el río Quindío. Y tenemos el reconocimiento pues de aunque en el caso pues de los Ochucho, esa sentencia, digamos que cambió, ese pronunciamiento cambió en la Corte Constitucional, pero también hemos tenido el reconocimiento, declaraciones que se refieren a dos especies animales, en el caso de una especie de oso y en el caso de las abejas. Entonces, este mapa lo que nos expresa básicamente es la importancia que ya esa tendencia tiene en nuestro país. Estamos hablando del 72% del territorio nacional. Y eso entonces tiene que llevarnos entonces a plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta nueva figura que emerge, que no es igual a las demás figuras de protección ambiental existente, porque como pudimos ver, está sustentada, digamos, tiene unos fundamentos filosóficos, epistemológicos completamente diferentes a la manera como hemos entendido las demás figuras de protección, bajo las cuales hemos entendido que nos relacionamos con
con el ambiente y con los derechos que tienen que ver con el ambiente. Esto implica ya que estos ecosistemas son titulares por sí mismos de derechos. Nosotros hasta el momento hablábamos de derechos del ambiente, pero los titulares de esos derechos éramos los seres humanos. Acá estamos hablando de que estos ecosistemas son en sí mismos, por la valoración intrínseca que tienen todos sus componentes ambientales, por las funciones que desarrollan ellos en sí mismos, son sujetos de derechos, y esto entonces lleva a replantear muchas categorías que están presentes no solamente en el derecho, sino también en nuestra cultura y en la manera en que se ha concebido y se ha formado nuestro pensamiento occidental, ¿sí? La mayoría de ellos son decisiones judiciales, y en el caso de estas decisiones judiciales, además, podemos decir que estas decisiones judiciales es posible catalogarlas dentro de las llamadas sentencias dialógicas o fallos de reforma estructural, por la complejidad de la problemática que ha dado lugar a ellas. Fíjense que les mencionaba que casi todas esas decisiones han surgido a partir de conflictos socioambientales en los territorios, además porque involucran a una variedad de entidades, de instituciones, de funciones públicas y de privadas a partir del despliegue de una serie de órdenes que requieren la ejecución de planes de reforma en diferentes componentes para que se puedan de verdad asegurar las garantías y los derechos que se pretende proteger a estos nuevos sujetos. Entonces, en consecuencia, las garantías, los derechos de estos nuevos sujetos no culminan con el cumplimiento de las órdenes que se dan las sentencias impartidas, sino que es necesario que se empiece a verificar una transformación progresiva en las instituciones y en las funciones encargadas de la salvaguarda y de la garantía de esos derechos. Sin embargo, entonces, como nos va a presentar enseguida la profe Adriana, esta tendencia que surge con esa representatividad en nuestro país se presenta, como lo señalamos antes, también en un ámbito sumamente conflictivo, como nos lo van a mostrar algunos casos, en donde todavía encontramos una serie de tensiones que tenemos que empezar a sortear y a solucionar para que podamos efectivamente dar respuesta a estos nuevos reconocimientos. Entonces yo le doy el paso ya a Adri para que nos dé ese panorama de todos esos casos conflictivos en donde tenemos que empezar a solucionar muchas tensiones. Listo. Bueno, primero también muchas gracias a Paula por la invitación a esta cátedra abierta. Siguiendo entonces, acá lo que queríamos presentar es algunos casos conflictivos en los que hemos tenido la oportunidad de participar desde el semillero, y estos casos los escogimos por su relevancia en esas tensiones que presentan frente a los avances que simultáneamente se dan en el reconocimiento de la naturaleza y de ecosistemas específicos como sujetos de derecho, y los conflictos que se plantean en relación con la participación de las comunidades y con la relación de esas comunidades en el medio ambiente y con los asuntos ambientales. El primer caso entonces es el de la línea negra. Caro. El primer caso es el de la línea negra. La línea negra, este caso consiste en el decreto 1500 de 2018. Este decreto lo que hace es redefinir el territorio de la línea negra o espacio sagrado de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son Arhuaco, Cancuamo, Coqui y Huigua. Entonces, ese decreto es demandado, el año pasado se demanda, y a pesar de que es demandado por un particular, detrás de esa demanda hay más de intereses de más de 200 proyectos mineros y petroleros. Entonces, que se busca una vulnerabilidad jurídica de la zona para llevar adelante estos procesos. Bueno, lo primero es explicar un poquito, bueno, qué es esa línea negra. Entonces, claro, desde la cosmogonía de los 4 pueblos de la Sierra Nevada, la línea negra marca el corazón del mundo. Para ellos, el ser humano no está separado de la naturaleza, sino que se encuentra completamente ligado a ella. Y ese espacio de la línea negra, que como pudieron ver en la diapositiva anterior, es un espacio amplio,
ese espacio es un órgano vital del organismo global, por eso lo entienden como el corazón del mundo. Y atentar contra él tiene implicaciones en el ecosistema planetario y en ellos también, pues en el ser humano. Implica, por ejemplo, todos los desarrollos extractivistas en esos espacios sagrados desequilibran la interacción del hombre con la naturaleza e implicarían problemas para la naturaleza y para el equilibrio ambiental y para el hombre también. Entonces, este decreto, el decreto 1500, lo que hace es redelimitar la línea negra, y esa redelimitación sea motivada por la necesidad de los pueblos que observan los pueblos indígenas de ampliar el reconocimiento de esos sitios sagrados, pues han venido sufriendo daños, e incluso la misma Corte Constitucional sustenta esa redelimitación de la línea negra por esa necesidad que tienen las autoridades indígenas de generar esos espacios y medidas de protección de sus lugares, de sus sitios sagrados. Entonces aquí estos son lugares de pagamentos, de rituales, es una relación con el territorio que es sagrada y de protección. Entonces, la Línea Negra es una institución propia de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y hace parte integral de su ordenamiento ancestral, y acá lo llamamos de su ley de origen. Todos los pueblos originarios tienen su propia ley de origen o derecho mayor o derecho propio, en el cual se basan sus propias concepciones que dan lugar a su vida en comunidad, el mito de la comunidad, y hacen parte del entendimiento con el territorio. Incluso la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de la ley de origen conforme a la relación que guardan los pueblos indígenas con el territorio, y en diferentes sentencias se resalta esa importancia, y de que el territorio acá hay que entenderlo no como un espacio geográfico, sino como un proceso de memoria que ocurre todo el tiempo, por lo cual es una relación de una cosmogonía distinta, de limitación espiritual, dinámica, es una relación dinámica que no estática y geográfica como la entendemos nosotros, y holística del territorio. Entonces, entre las discusiones que se dan en la demanda de ese decreto, se habla de la inexistencia de antecedentes. De hecho, de acá se habla como de la inexistencia del documento madre de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y es por la forma como entendemos ese ordenamiento. Y al final ese documento madre es la recopilación de la ley de origen. Por lo tanto, ese documento no es constitutivo, sino que ese documento declara esa ley de origen. Y esa ley de origen, lo que hace ese documento madre, lo que hace es consagrar esos conocimientos previos ancestrales de las comunidades de la Sierra Nevada que tienen sobre el territorio, es decir, que plasma las actividades culturales, religiosas y demás que reposan normalmente en la tradición oral, y lo que hace es traducirla a un lenguaje escrito como forma de conexión entre el sistema jurídico de las comunidades indígenas y el sistema jurídico mayoritario del Estado colombiano. Entonces es un documento que lo que permite es traducir e interpretar el sistema jurídico para el sistema jurídico mayoritario. Es importante también tener presente que esa redelimitación de la línea negra se da con la participación de los pueblos, de los 4 pueblos de la Sierra Nevada, sobre todo se da con la participación de los mamos como autoridades indígenas, que son los encargados de identificar el inventario y la descripción y el ámbito geográfico de esos sitios sagrados. Por último, como entender esa relación con el territorio, que no implica dominación, sino que lo que implica es un acceso a esos sitios sagrados y la protección de los mismos. No se trata de una titulación colectiva de los territorios de las comunidades indígenas, por lo que aquí no se ven afectados esos otros derechos. Entonces, entender esa relación con el territorio, de protección del territorio y de autodeterminación de los pueblos indígenas. Un segundo caso en el que también hemos tenido la oportunidad de participar, Caro, es
Bueno, esa diapositiva anterior mostraba una denuncia que se había hecho de los pueblos, del pueblo Kogi, de intromisión en esos espacios sagrados y de atentado contra esos espacios sagrados. Bueno, el segundo caso del que les queríamos hablar es el caso del páramo de Santurbán. Entonces, en el caso del páramo de Santurbán, la empresa Minesa adelantaba un proceso de solicitud de licencia ambiental. En este momento se encuentra archivado, lo cual no quiere decir que el peligro haya pasado, de licencia ambiental para adelantar un proyecto, el proyecto Soto Norte, en la zona del bosque alto andino. Entonces, acá es muy interesante ver esa relación. Bueno, primero, bueno, los páramos tienen una especial importancia ecológica porque tienen varias finalidades, entre las que se destacan pues asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, naturales para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el ser humano y la permanencia del medio natural. Aquí es muy importante pensar que hubo una delimitación anterior del páramo y no incluía esa delimitación en lo que entendía que era páramo al bosque alto andino. Entonces lo que se pide acá, lo que se habla, la importancia de tener en cuenta ese enfoque de integralidad entre los ecosistemas. Entonces, de proteger ese territorio del bosque alto andino por su relación ecosistémica reguladora con los servicios hídricos y ambientales del páramo, y entenderlo como un solo ecosistema en su conjunto. No podemos entender como si hubiera una separación. Acá en esta diapositiva lo vemos que realmente no es como si haya una pared y de aquí para allá páramo y de aquí para allá bosque alto andino, como si no tuvieran relación. Entonces hay que entender ese enfoque de integralidad y entender que a través de esa integralidad ecológica se pueden conectar las funciones ecosistémicas y ambientales del páramo bajo, subpáramo y del bosque alto andino, mejorando la funcionalidad de ambos entornos y que sirven pues además de hábitat para múltiples especies, entre ellas en el caso de Santurbán, pues el oso de anteojos, que además sirve de aquí se obtienen servicios ambientales, por ejemplo, el agua para 40 municipios de Santander y norte de Santander, y un proyecto de megaminería como el que se pretende hacer en el bosque alto andino, lo que implica es que puede facilitar la pérdida de conectividad de esos ecosistemas, del páramo bajo, subpáramo y del bosque alto andino. Y la gestión integrada de los páramos debe responder al alto grado de incertidumbre que existe en términos de entendimiento de los procesos de esos ecosistemas. Es decir, acá ese principio de integralidad se debe entender además de la mano con el principio de precaución. Y este principio de precaución lo que va a implicar es que en diversos momentos se necesitan tomar medidas a favor de la conservación sin que exista certeza científica absoluta sobre los daños que puedan sobrevenir a diferentes acciones e intervenciones en los ecosistemas. Entonces, ese principio de precaución lo que nos permite es una defensa preventiva de esos ecosistemas, aunque no haya una certeza científica absoluta de qué va a implicar, y eso es una defensa de ecosistemas frágiles que pueden, como los de los páramos, que podrían tener impactos o sufrir impactos a perpetuidad. Otro asunto importante con respecto al páramo tiene que ver con la delimitación del páramo. Y acá es de advertir que los riesgos y los daños que sufran el medio ambiente pues nos afectan a todos, pero en primer lugar afectan a aquellos que se ven que quienes por su ubicación dependen más de esos servicios ecosistémicos para su subsistencia. Entonces, aquí es clave la participación de ellos
es imperativa esa decisión, y aquí esa decisión, esa participación debe estar en base al principio democrático. Entonces entendemos la participación como una participación real, es decir, con la posibilidad de influir en las decisiones que se tomen sobre esos recursos naturales, y no simplemente como una socialización o como escoger representantes, sino influir realmente en la toma de decisiones. Esto además entendiendo que se trata de derecho colectivo al medio ambiente sano, entonces parte de una solidaridad que trasciende además la frontera. O sea, la afectación pues afecta en primer lugar a quienes estén más cerca, pero nos afecta a todos, y esto no va a respetar simplemente una frontera, sino que trasciende las localidades y las fronteras, y se vuelve incluso un asunto de interés global. Implica entonces solidaridad no solamente para quienes estamos actualmente, sino solidaridad también para las generaciones futuras, dejando de mirar los recursos desde una perspectiva utilitarista, de sacar el mayor beneficio de ellos y la mayor felicidad de obtener de ellos, sino entender esos recursos, sino esa solidaridad intergeneracional, entendiendo como el uso de esos recursos y la protección de esos recursos para las generaciones futuras. Y tenemos un deber, una obligación con esas generaciones futuras. Además, tenemos una obligación con el planeta. Es decir, los páramos son grandes sumideros de carbono, y afectar la superficie de los páramos aumenta el nivel de CO2 en la atmósfera, por lo cual todas esas afectaciones implican afectaciones para el planeta en términos de cambio climático, por lo cual nos afecta a todos. Bueno, un tercer caso es el caso de las consultas populares y de la sentencia de unificación 095 de 2018. Entonces, a pesar de que la Constitución de 1991 trae muchas promesas en mecanismos de participación, en una democracia participativa, de toma de decisión sobre los asuntos que nos afectan, y de que normativamente se reconoce esa posibilidad de tomar decisiones, incluso de tomar decisiones por medio de consultas populares, y se reconoce pues con la ley estatutaria de mecanismos de participación, etcétera. Se da ese boom de las consultas populares. De hecho, entre el 2013 y el 2018 tenemos 10 consultas populares, todas alcanzan el umbral de votación, en todas gana el no de forma, gana el no pues de forma abrumadora. Y en 2018 la empresa Manzarovar va a demandar, va a presentar una tutela contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, que va a declarar la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular de Cumaral. Entonces, a pesar de que esa tutela ya había pasado pues, se hace la empresa tutela, va al Consejo de Estado, el Consejo de Estado no la admite por incumplir los requisitos para una tutela contra providencia judicial. La Corte, con esa SU, hace un fallo en el que a pesar de admitir que hay un gran déficit de participación en la toma de decisiones en asuntos de extractivismo, va a prohibir el uso de la consulta popular para tomar decisiones sobre proyectos extractivos en el territorio. O sea, paradójicamente va a hacer eso. Esto nos trae tensiones y debates que ya se habían dado, pero en la SU pues tenemos un retroceso, y un primer debate es sobre quién toma las decisiones sobre los recursos naturales, sobre el subsuelo. Entonces aquí la nación como gobierno central ha insistido en que, a pesar de que los municipios tienen la potestad de decidir sobre los usos del suelo, ella tiene la competencia para decidir sobre los recursos naturales no renovables. Y en esto hay dos cosas. Bueno, por un lado, el que la Constitución establece que los recursos naturales son del Estado, y el Estado lo componen todas las entidades territoriales, y de hecho la Constitución establece el municipio como la entidad fundamental del Estado, y de hecho es la más cercana al ciudadano, y por ello debería estar más cercana en esa toma de decisiones.
Pero en segundo lugar, habría que pensar en lo absurdo de entender el territorio y los ecosistemas de esta forma del ligado el suelo y el subsuelo. Entonces, acá hay un salvamento de voto que es muy bonito de la magistrada de la Corte María Victoria Calle en la sentencia C-121 de 2014, y ella trae acá el cuento de Shakespeare del Mercader de Venecia, en donde ante una deuda el acreedor tiene la posibilidad de cobrarse una libra de carne del deudor en caso de que el deudor incumpla la obligación. Y Antonio, quien tiene la deuda, efectivamente la incumple, y en su defensa, quien hace de abogado, que era su novia disfrazada, le va a decir al acreedor que sí, que puede cobrarse esa libra de carne, pero para cobrársela no puede derramar ni una sola gota de sangre de Antonio. Entonces, esto nos trae, es para hacer un símil de la idea de que la nación sea quien tome las decisiones sobre los recursos naturales, o sea, sobre el subsuelo, sin impactar la posibilidad de decisión de los municipios sobre los usos del suelo, es una decisión imposible. Entonces, acá otro asunto que va a ser importante es cómo se elimina la posibilidad de que sean quienes son más afectados por esas decisiones quienes las tomen, que va contra ese principio democrático. Y la SU lo que va a decir es, va a ignorar ese principio democrático entendiéndolo como una democracia representativa y no entendiéndolo como se ha entendido en otras sentencias y con una línea jurisprudencial ese principio democrático como una toma de decisiones reales. Y lo que va a traer la SU es que es la nación como gobierno central quien va a tener la competencia para decidir sobre proyectos extractivos por una idea de que va a acudir a la idea del interés general en beneficio de los recursos en el sistema general de regalías y en la nación como representante de ese interés general. Entonces ahí la pregunta, bueno, ese interés general, que todos estamos de acuerdo en que se debe proteger un interés general, ¿a qué responde? Entonces responde a las necesidades de quienes están en los territorios, de quienes lo habitan, responde a la solidaridad intergeneracional, responde a esas obligaciones que tenemos con el planeta y con el cambio climático, o va a ser un interés general que responda al interés pues porque es un interés que responde al interés de las empresas. Y acá quería mostrar este mapa que aunque es del 2014, si ustedes lo comparan con el mapa que mostró Caro ahora del reconocimiento de los sujetos de derechos, ustedes van a ver que se sobrepone, y sin embargo este es en donde se solicitan licencias para proyectos extractivos. Entonces, así vemos que simplemente ese reconocimiento no es suficiente. Sí, creo que se necesita una mayor protección, o cómo la vamos a pensar esa protección. Y ese interés general y esa relación del suelo y del subsuelo. Sí, muy bien. Entonces, efectivamente, a partir de los casos que nos expone Adri, lo que nosotros queríamos mostrarles precisamente es que los alcances de esas decisiones que se vienen presentando del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que significan avances, pues como hacia ese reconocimiento de la naturaleza como bien común, por sí solos no pueden cumplirse si el Estado no va adecuando progresivamente también sus funciones, sus instituciones administrativas. Y aquí es donde precisamente esos casos conflictivos en el país nos muestran esas tensiones que aún tienen que ser superadas para que podamos avanzar o dar un paso de la simple declaración de sus ecosistemas como sujetos de derechos hacia una nueva comprensión del relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza, porque el reconocimiento de esas nuevas subjetividades y de esos nuevos derechos exige revisar no solamente esa nueva tipología de derechos, de sujetos, sino la manera también de adjudicar los conflictos entre esos derechos de la naturaleza y también esos derechos corporativos o humanos, lo que implica en todo caso replantear de cara a implementar pues esas nuevas categorías como estrategia para transitar precisamente a ese nuevo paradigma de sostenibilidad fuerte y para enfrentar pues problemas como la crisis climática y ambiental actual, y para favorecer la solidaridad regional e intergeneracional, el equilibrio de los territorios,
eso implica comenzar a replantear entonces muchas funciones estatales y muchas maneras pues como de concebir nuestro relacionamiento con la naturaleza. Entonces se trata en todo caso de una temática. Los alcances de estas decisiones, fíjense que todos esos asuntos conflictivos que Adri presentaba atañen asuntos como la garantía de los derechos de las generaciones futuras, la seguridad alimentaria de las comunidades, el derecho al agua, la restauración de ecosistemas afectados, la neutralización o limitación de actividades extractivas o incompatibles con otros usos, en donde en todo caso esto nos deja pues una serie de inquietudes y nos invita a pensar aspectos como, bueno, ¿y qué pasa entonces con esos reconocimientos de la naturaleza como sujeto de derecho, que nos invita a pensar la naturaleza como un asunto complejo, en donde se suceden procesos de interacción desde el punto de vista ecosistémico, pues que no podemos estar en todo caso fragmentando, separando la idea de bienes y de patrimonio común. Y en el caso pues del derecho, pues nosotros que somos de la Facultad de Derecho, pues también nos invita a reconfigurar nuestras instituciones jurídicas, pues constituye un aporte también como para empezar a repensar nuestras instituciones jurídicas, porque definitivamente todo esto trae grandes implicaciones teóricas y prácticas, en tanto que no es posible responder afirmativamente a esos procesos si persisten las mismas prácticas de apropiación de los recursos naturales, de gestión, de planeación del territorio. Y en ese escenario, entonces, en todo caso, pues sigue siendo muy importante seguir insistiendo, persistiendo y resistiendo en todo lo que tiene que ver con el potencial jurídico, el pluralismo, de las autonomías territoriales, de la autonomía indígena y de la participación ciudadana, porque miren que todos esos casos que Adri nos presentó, es fundamental siempre la participación ciudadana como un medio, como un mecanismo, como una herramienta que posibilita efectivamente cumplir con esos objetivos de protección, pues de protección ambiental. Entonces, la inclusión de esas nuevas subjetividades, como ya dijimos, ya para cerrar, pasa por sortear desde el punto de vista jurídico, económico, cultural y práctico muchas contrariedades. Fíjense que todas esas tensiones y esos conflictos nos presentan con una serie de contradicciones que están presentes en los intentos por conciliar diferentes visiones del mundo y del desarrollo en un contexto que sigue siendo en todo caso predominantemente neoliberal. Y aunque esto implica el surgimiento de una nueva categoría de derechos, los procesos de surgimiento de los derechos en la historia siempre han sido conflictivos. Nunca ha sido fácil, pues si pensamos en los derechos de las mujeres, en los derechos de los niños, en los derechos siempre de los grupos, siempre los derechos de toda índole han pasado en la historia por procesos conflictivos. Pero la diferencia está, en este caso, en que la humanidad se sitúa en un momento en el que la crisis civilizatoria no nos va a dar espera para que se realicen los cambios jurídicos, institucionales y culturales al ritmo en que normalmente ocurriría. Ya con esto entonces queremos finalizar y muchas gracias como por el espacio y abrimos como ya para preguntas. Muchas gracias. Bien, profesoras, muchísimas gracias. Son muchos temas, han tocado muchos temas. Dentro de ellos, pues, claro, aspectos éticos, filosóficos, aparte de los del derecho, y destaco sobre todo, pues, una nueva visión de democracia que requiere toda esta nueva comprensión de la naturaleza. Mientras tenemos alguna pregunta o inquietud en nuestro Facebook, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. En unas discusiones en las que uno lee o asiste también, hay digamos, un aspecto crítico de algunos juristas que se preguntan ante esta pequeña avalancha de sujetos de derechos, digamos, están tales ríos, tales páramos y esto, se preguntan por qué no toda la naturaleza de una vez, en vez de cada uno de estos ecosistemas, digamos, ellos lo dicen
en un tono más bien negativo frente a la idea de derechos, pero dice que ¿por qué no toda la naturaleza de una vez? ¿Por qué estamos aquí uno por uno, uno por una? Porque además se quejan, pues, y esto es algo que ustedes nos podrán explicar mejor, de los problemas de seguridad jurídica que esto pues podría generar. Que como estrategia, digamos, del derecho, no atribuírselo a la naturaleza, pues estamos hablando de derechos de la naturaleza, ¿cierto? Pero pues legalmente se le atribuyen a determinados ecosistemas. Yo quisiera que nos explicaran un poco entonces cómo funciona esa estrategia legalmente, jurídicamente. Bueno, eso realmente obedece como a la manera como se han dado los procesos en los diferentes países. Como les contaba, por ejemplo, en el caso de Ecuador y de Bolivia, si hay un reconocimiento pues en su totalidad como a la naturaleza, como, o a la Pachamama, pues como ellos lo denominan como sujeto de derecho. En el caso de Colombia y de otros países se ha dado como por ecosistemas, pero en todo caso hay que reconocer, pues me faltó como por mencionar como ahí en las diferentes normas, que hay un proyecto de ley. En este momento hay un proyecto de acto legislativo, perdón, en el Congreso que precisamente tiene esa propuesta de que se reconozca como la naturaleza en su conjunto como sujeto de derechos, pero también eso a veces como al contexto en el que se ha dado la figura pues en el país. Han surgido como específicamente a partir de diferentes conflictos socioambientales, ¿sí? En el caso del atrato, pues ese conflicto socioambiental de contaminación pues del río Atrato que estaba afectando a todas las comunidades ribereñas. En el caso del Cauca, pues eso está ligado como con la construcción del proyecto Hidroituango. En el caso del Magdalena, digamos, cada uno tiene como las especificidades de un conflicto socioambiental en particular, y por eso es como la manera como se ha dado el proceso en nuestro país, a diferencia pues como de otros países, pero en todo caso hay en este momento en curso un proyecto de acto legislativo que también tiene esa propuesta. Perfecto. Bueno, y a mí Sí, me gustaría ahí agregar a lo que ahorita que Paula hablaba también de la seguridad jurídica, también hay que tener presente la seguridad jurídica desde el principio democrático, es decir, por ejemplo, la seguridad jurídica de las comunidades que ya han tomado decisiones con respecto a la prohibición de proyectos extractivos en su territorio. Y ahora hay como intenciones después de esta sentencia de unificación, de ignorar esas decisiones de las comunidades. Entonces ahí también es un asunto, un problema de seguridad jurídica que es interesante. claro, y a veces la seguridad jurídica, siendo pues desde nuestra ignorancia reconocemos que para el derecho es supremamente importante, pero suena también mucho a la protección de ciertos intereses privados. Es como a veces un discurso para proteger intereses privados. Si uno ve el caso, por ejemplo, que tenemos ahora al suroeste, una comunidad pues realmente muy desesperada por algo terrible que se les viene, además una mina pues que parece que económicamente tampoco daría mucho. Decir, entonces, y toda una comunidad intentando, y esto es algo que ustedes apuntan mucho en ese nuevo concepto de democracia, como una comunidad se tiene que defender contra su propio Estado. Eh, Tiene que estar ahí viendo cómo el Estado no le impone, pues algo muy terrible. Tenemos una pregunta de Clímaco Cuero, pues ya teníamos ayer una noticia de nuevo terrible, entonces él hace una pregunta que quién sabe si alguien pueda responder. ¿Cómo hacer la defensa de la naturaleza en un país como el nuestro en el que a los defensores los matan? Sí, es. Eso no tiene Sí, no respuesta. tiene respuesta. Nosotros tenemos esa misma pregunta, pues nos haríamos esa misma pregunta, digamos que esa es una pregunta que habría que hacerle al Estado, pues cómo es posible que a nosotros la Constitución nos reconoce estos derechos, los fallos judiciales están yendo incluso más allá de la Constitución, están promoviendo una nueva idea de constitucionalismo a partir de estas decisiones, pero nos siguen matando.
pues siguen matando a todas las personas que reivindican la participación, la autonomía, la defensa de los territorios. Sí, sí, es una pregunta que nos desborda a todos en este país y hay que hacerse al Estado que tiene que ser el garante de nuestra protección. Primera, para terminar esta y última idea de la profesora Carolina, a ver si nos explican esta nueva idea de constitucionalismo, inspirada también en este cambio de perspectiva de la naturaleza. ¿Cómo la entendemos, digamos? ¿Cómo podemos entender a nosotros los de a pie qué es esa nueva idea de constitucionalismo? Bueno, pues esta es una idea, pues desde la teoría constitucional, pues han venido planteando como esta interpretación, sobre todo desde el constitucionalismo andino, de las experiencias, pues como les mencionaba, de Ecuador, de Bolivia, pero en el caso de esos procesos constitucionales, ellos reconocen a la naturaleza, como les señalaba, como un sujeto político. O sea, la naturaleza no es como un sujeto jurídico, como ha sido en el caso nuestro, a través como de las decisiones jurisprudenciales, sino que en el caso de ellos, a través de las leyes, a través de la ley de la madre tierra en Bolivia, a través de la constitución de Ecuador, para ellos es un sujeto político. Y eso está inspirado, ante todo, es en la sabiduría ancestral, pues como indígenas, la cosmovisión de los pueblos indígenas, para quienes la naturaleza es un ser vivo, pues para quienes la naturaleza ellos han entendido desde siempre como un ser vivo, ¿sí? Entonces eso viene a inspirar otros debates y otros procesos constitucionales como el nuestro. En el nuestro, desde la Constitución del 91, se habla de una constitución ecológica, ¿sí? Y eso tiene como da como las bases para que se pueda ir hablando de estos nuevos, de estas nuevas transformaciones hacia el reconocimiento de los derechos bioculturales, que implica ese reconocimiento de la relación y de la interacción que tienen las comunidades con el territorio, con los recursos que obtienen de ese territorio para su propia subsistencia, que es precisamente lo que da fundamento al reconocimiento de la sentencia del Río Atrato como primera sentencia que inaugura toda la línea decisional en el país sobre este tema, la relación que tienen las comunidades ribereñas del Atrato con el territorio, con el río, la manera pues en que como ellos culturalmente se relacionan con el río. Entonces, en nuestro caso, esto es un proceso, un cambio que se ha ido dando, sobre todo por el desarrollo jurisprudencial, por las decisiones judiciales. No tanto directamente desde los textos constitucionales, sino que los textos constitucionales se han ido reinterpretando por las decisiones jurisprudenciales. En el caso de otras experiencias como la de Ecuador y Bolivia, ellos ya en sus textos reconocen a la madre tierra como un sujeto político dentro de la nación, y eso digamos que se entrelaza como con las otras categorías que son fundamentales para el constitucionalismo, como la categoría de nación, pues como la categoría de cultura. En nuestro caso, nosotros diríamos, reconocemos el pluralismo, reconocemos la autonomía territorial, la autonomía indígena, pero tenemos que seguir avanzando especialmente para que pueda darse ese diálogo de interculturalidad. Y eso precisamente nos lo mostraba el caso de Adri, que Adri nos mostraba con la línea negra. Fíjense que las tensiones que hay con las comunidades, con los pueblos de la Sierra Nevada, son porque ellos están solicitando que se proteja ese decreto, que se mantenga vigente ese decreto, que le reconoce una serie de espacios sagrados en donde ellos realizan una serie de rituales, de pagamentos, como ellos se relacionan desde su cosmovisión con el territorio. Ellos no están reivindicando derechos de propiedad sobre el territorio, sino que ese territorio se proteja porque es sagrado para ellos y para que ellos puedan seguir realizando sus rituales y sus pagamentos sagrados. Sin embargo, desde la visión occidental, los opositores plantean que eso está afectando su derecho a la propiedad privada, que eso afecta la autonomía de otras entidades territoriales. Entonces no hemos podido avanzar. Nos decimos que somos un país pluralista que reconoce la autonomía territorial, pero no somos capaces de avanzar hacia diálogos interculturales que nos permitan reconocer la manera como los otros se relacionan con el territorio.
Profesor, aquí hay una pregunta también de nuestra colega Cristina de Biología. Ya primero les da muchas gracias por las reflexiones. Dice, uno de los problemas principales que limita transiciones a la sostenibilidad es la corrupción en instituciones como la ANLA y las CAR. ¿Consideran ustedes que estas instituciones deben ser reformadas en Colombia o qué se requiere para mejorar la institucionalidad del sistema ambiental? Pues es que precisamente como nosotros les planteábamos como con esta reflexión, todo esto tiene que llevar a replantearnos todas las funciones estatales y eso sin duda tiene que llevar pues a reformas del Sistema Nacional Ambiental, pues porque desde los enfoques de sostenibilidad que han operado pues han sido supremamente débiles y supremamente precarios, tanto que las figuras de protección medioambiental han sido insuficientes y por eso emergen estas nuevas figuras de protección como la de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, pues más que una respuesta, yo coincido es como con el comentario que nos hace y es que evidentemente sí, lo que necesitamos es una transformación de nuestras instituciones, una transformación, pero que parta como de esos sustratos sociopolíticos, de lo que implica de verdad empezar a replantearnos nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, más que un cambio burocrático, es un cambio como de base filosófico, de la manera como nos relacionamos como con la naturaleza y que a partir de ahí ya se sucedan ya los cambios administrativos y burocráticos que sean necesarios. Bien, ahí un comentario de John Richard González. Cordial saludo. Creo ampliamente que es complejo con normas darle garantía a los derechos ambientales, animales, entre otros. Siempre he creído en la educación como garante del cuidado y protección. Ay, es que hay otro de él, perdón. Aunque hacer valer esos derechos son trascendentes para tener herramientas de acción. Ese es el comentario. Sí, efectivamente, coincido pues como con el comentario, precisamente nosotros por eso decíamos que digamos que los reconocimientos de la naturaleza como sujeto de derechos no culminan con las órdenes que imparten los jueces, sino que a partir de ahí es que inicia como todo ese camino, digamos que eso nos está marcando es como el inicio de un camino hacia una transformación en donde incluso como individuos, como sociedad, tenemos que empezar a replantearnos los derechos en general. La semana pasada hablábamos con la profe María Luisa también de el problema de la poca representación que tienen los problemas ecológicos en los currículos universitarios, por ejemplo. Digamos, no solo se trata de educación ambiental para todos nosotros, sino de que nosotros como académicos pues tengamos una formación que además podamos transmitir. Y uno de los problemas que tenemos es que es poca la visibilidad que tienen estos problemas ecológicos en los currículos universitarios. No sé si en las facultades de Derecho ya está pues como más institucionalizado este problema. Ustedes son un semillero muy especial en el país, pero bueno, esperemos que en algún momento esto se convierta pues no en la excepción, sino en la regla. A las personas que están preguntando, esta y todas nuestras cátedras abiertas quedan grabadas en el Facebook, las pueden ver cuando quieran y lentamente van a estar en el canal del Instituto de Filosofía en YouTube. Así que muchas gracias por el interés. Profesora, aprendimos muchísimo hoy. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por todo lo que nos contaron. Quedamos pendientes de poderlas tener en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación, gracias. Gracias a ti, Paula. Y a quienes nos están viendo, recuerden, nos volvemos a ver el 18 de noviembre. Una buena tarde.